nuevas tiendas y nuevas Mega Electra, podemos ofrecerle los mejores precios. Pero pues estaba mal. Y hay muchas cosas que están mal con el sistema. Porque te señalan como un corrupto, cómplice del sistema, abusador, sin mérito. Esa es una crítica del comunista muy común y del colectivista. Ricardo Benjamín Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos y poderosos de México, se presenta con muchas máscaras. Para unos, empresario, filántropo, líder. Para otros, evasor, patán, traidor. No tienes dignidad porque no eres libre. Le perteneces a alguien. Entonces alguien te tiene que cuidar. ¿Y quién es? El Dios Estado. El Estado es tu dueño y es el que te va a cuidar y es el que te va a tratar como animalito en un zoológico. Te va a dar tus 4 paredes, te va a dar tu techo, te va a dar de comer, te va a dar medicina, salud y hasta educación. Con un pasado marcado por el cobijo desde el poder, Ricardo Salinas nos recuerda que viene de una familia acaudalada, cuya fortuna se puede rastrear hasta principios del siglo XX, cuando el porfiriato favorecía las cúpulas y aplastaba a los desamparados. Yo no nací para ser empleado. Tuvimos una conversación difícil. Y entonces llego yo y pues... ¿Quién innovar? ¿Quién va a manejar? A ver, no, pues que está más. Pero afortunadamente, mi papá muy inteligente se dio cuenta que me tenía que dejar al mando. Fue en Monterrey, en 1906, cuando Benjamín Salinas Westrop, un joven de 22 años, se asoció con su cuñado, Joel Rocha Barocio, para fundar Benjamín Salinas y Compañía, una fábrica de camas de latón y muebles de madera. A la postre, se cambiaron el nombre a Salinas y Rocha. Pasarán más de 100 años para que Ricardo Salinas quiebre la empresa familiar e imponga su proyecto personal, Electra. Jugará rudo contra sus familiares, socios y hasta contra el gobierno. Ricardo va por todo. Amasará una gran fortuna que rivalizará contra los grandes potentados del continente. Pero todo lo que tiene un principio, tiene un final. Es 2025 y Ricardo Salinas tiene muchos frentes abiertos al mismo tiempo. Sus planes, que hasta hace poco lo encumbraban a la cima del éxito, se vuelven contra él. Sus acciones se deprecian. Los juicios se pierden, los amparos se agotan, las influencias se terminan. Es tiempo de pagar. Y lo que falta es el liberalismo individualista, donde el individuo está al centro de todo. Es el verdadero humanismo. El ser humano como persona individual está al centro. Está acá. Y por el otro lado acá están los colectivos. Entonces, del lado del bien está el individuo. Y del lado del mal están los colectivos. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Para entender la caída del magnate, debemos revisar la buena historia de Salinas. Entre 1987 y 2020, Grupo Salinas se dispersó en diferentes sectores, llegando hasta los rincones más profundos de México. No nada más era la venta de muebles o electrodomésticos. En este periodo, Ricardo Salinas diversificó sus ingresos y con ello amplió su esfera de influencia. Entró de lleno a la industria del entretenimiento y el show. Con TV Azteca, no solo encontró un espacio para ofrecer televisión comercial, sino que consolidó una plataforma de golpeteo mediático contra los gobiernos para presionarlos. Pero el canal no llegó solo. Ricardo pudo participar en la licitación porque se asoció con los primos Moisés y Alberto Saba, además de recibir un préstamo por $30 millones de Raúl Salinas de Gortari, hermano incómodo del presidente Carlos Salinas. Ambos tenían negocios en común para la importación de productos de Asia para las tiendas.
Nuestro México está en manos de un gobierno integrado por personajes que tienen una ideología son comunistas. Son los mismos que llevaron a Venezuela y a Cuba al desastre. También incursionó en el sector de valores. Con Banco y Afore Azteca promovió un nuevo modelo de negocio, uno dirigido a la base de la pirámide. Pero al ser el único ofertante para este sector, pronto se convirtió en la peor alternativa para el público. Dar crédito es creer en la persona. Creo que nosotros hemos creído en las personas, hemos creído en México y vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. Es difícil imaginarlo. Estamos posicionados para ser el banco número 2, número 3 de México. Y si no, el 1, ¿por qué no? Claro que se puede. Asimismo, y al amparo del poder, aprovechó la coyuntura neoliberal y las reformas de Calderón y Peña Nieto para entrar en el negocio de las energías renovables. En febrero de 2011 creó Grupo Dragón e instaló plantas eléctricas en Chiapas, Jalisco, Aguascalientes y Nayarit. Y todo ello con múltiples razones sociales. En diciembre de 2010, Grupo Salinas, a través de TV Azteca, anunció la compra de la empresa minera Andes, que cambiaría su nombre a Minera Azteca. Minera Andes era una empresa canadiense con operaciones en América Latina, pero que no tenía liquidez, por lo que el magnate ofertó $40 millones para adquirir una participación mayoritaria y con ello poder controlar la empresa. Hoy día, este proyecto explota yacimientos de oro y plata en Argentina y en México. Además, a través de desarrolladora Zapal, busca hacer un desarrollo a cielo abierto en la reserva de la biosfera de la Sierra de la Laguna, en Baja California Sur. Pero el Tribunal Agrario ya lo frenó en todos sus intentos. La minería es terrible. Y sobre todo la minería a cielo abierto. O sea, es un pozo. O sea, cielo abierto. Eso es violar a la madre tierra. Solamente la puedes violar en lo oscurito, en un túnel. Exacto. O sea, la minería en túnel sí, pero en lo oscurito. Pero cuando llevó a Electra a la Bolsa Mexicana de Valores y vendió Yusacell a AT&T, abrió su imperio un sinfín de movimientos irregulares que al amparo de la consolidación fiscal, promovida por los gobiernos neoliberales, le permitió jugar en las grandes ligas, comprando y quebrando compañías a placer, mintiéndole al fisco y a la comunidad internacional. Entonces, para 2024, su fortuna llegó a los exorbitantes $15,000 millones. Es facilísimo. Le pondría una cuenta T de contador. Okay. Aquí están tus activos, haces una lista de todas tus cosas. Ajá. Y cuánto valen. Y luego aquí están tus pasivos, lo que quedaste a deber. Aquí está. Y la diferencia es tu capital. Y el juego financiero es crecer tu capital. Claro. Eso es así de fácil. Ricardo Salinas entiende el juego financiero como una fiesta de máscaras. Durante años, aparentó que Grupo Electra, la joya de la corona, tenía utilidades netas muy atractivas. En consecuencia, el valor de sus acciones se inflaron y con ello su riqueza aumentó exponencialmente. Sin embargo, se debe matizar dos puntos. El primero es que solo es dueño del 32% de las acciones de Electra y el segundo, que parte del valor que adquirieron las acciones forma parte de una burbuja especulativa basada en una estrategia fiscal agresiva, que como lo veremos más adelante, será el inicio de su declive. Ricardo Salinas, promotor confeso del movimiento libertario, está sumamente preocupado por la ideología, una característica familiar. Hugo Salinas Price, su padre, fue mecenas del Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, o MURO, un organismo de ultraderecha y fachada del Yunque, organización secreta ligada al PAN y al foxismo. Los esfuerzos contra el progresismo de Ricardo no nada más se hacen presentes en sus empresas, como cuando prohibió el uso del llamado lenguaje inclusivo en su televisora, sino que desde hace décadas metió las manos en los libros de texto gratuitos, esos que educaron a millones de niños en las escuelas públicas, pues Trillas, editorial ligada al magnate, era la principal socia del Conalitej. ¿Qué es el comunismo? Pues es lo mismo, la esencia es la filosofía del colectivismo, de los grupos colectivos, ¿no?
que en realidad no existen, porque lo que existen son individuos. Entonces esta es la falla fundamental. Y de eso se deriva el socialismo, el fascismo, el corporativismo y por supuesto el comunismo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the Aunque la influencia de Ricardo Salinas sigue presente, su poder se reduce proporcionalmente con su patrimonio. De acuerdo con el Bloomberg Billionaires Index, su fortuna pasó de $15,000 millones en febrero de 2024 a $7,500 millones en octubre de 2025. ¿El motivo? Forbes señala que la principal razón es el descalabro que sufrieron las acciones de Grupo Electra el año pasado, cuando un ucraniano supuestamente estafó a Salinas. El martes 30 de septiembre de 2025 se anunció la suspensión de operaciones de Grupo Electra en la Bolsa Mexicana de Valores, ello por no alcanzar el porcentaje mínimo de su capacidad social distribuida entre los inversores. Esto no era la primera vez que ocurría. Algo similar pasó entre julio y diciembre de 2024, teniendo como consecuencia la peor caída en la historia de las acciones de Grupo Electra. Y es que en aquella ocasión pasó de 944 pesos por acción a 274 en 5 meses, es decir, una pérdida del 70%. Además, la recuperación fue insignificante, pues de enero a octubre de 2025 subió solo hasta 373 pesos por acción, es decir, poco menos del 3%, por lo que promovió la suspensión de las acciones de Grupo Electra nuevamente. Esta historia nos remonta a 2021, cuando Thomas Mellon, director de Astor Asset Management, le ofreció un préstamo a Ricardo Salinas por $113 millones. Para asegurar el pago, Grupo Salinas trasladó 6 millones de acciones de Grupo Electra a Astor, con sede en Reino Unido. Del 28 de julio de 2021 al 12 de septiembre de 2023, trasladaron acciones por un valor total de $416 millones. Sin embargo, nada era lo que parecía. La empresa sí existía. Thomas Mellon, no. En realidad se trataba de Vladimir Sklarov, un ucraniano que dispuso de las acciones de Electra para revenderlas sin dar cuenta ni a Salinas ni a sus socios. Y aunque una parte de las ganancias de estas transacciones se utilizaron para financiar el préstamo, la mayor parte fueron transferidas a cuentas bancarias en Mónaco, a nombre de la familia Sklarov. En primera instancia, el impacto directo al bolsillo de Ricardo Salinas no fue tan rudo, pues solo representaba el 3% de las acciones de Grupo Electra. Sin embargo, el daño colateral descarriló a la empresa mexicana. Fue en 2024 cuando explotó la bomba. De la noche a la mañana, las acciones de la empresa cayeron como resultado de la primera suspensión de la cotización de la bolsa. La clave en este golpe es entender el valor de Grupo Electra, pues el préstamo estaba respaldado en las acciones que cotizaban en la bolsa. ¿Recuerdan la burbuja basada en la estrategia fiscal agresiva? Pues en ese periodo explotó. Entonces, puede que cuando el ucraniano viera en riesgo la recuperación de su inversión, iniciara con la venta de las acciones sin el permiso de los Salinas, violando lo que se conoce como periodos de cura. También le afectó su manera de hacer negocios en el extranjero, donde sus prácticas le costarán poco más de $600 millones. En 2017, el empresario emitió bonos de deuda para intervenir en TV Azteca, los cuales fueron comprados por 35 accionistas de Estados Unidos, y de acuerdo con el juez Paul Gardner, estos quedaron única y exclusivamente en la jurisdicción de las Cortes de Nueva York. El gran problema fue que Ricardo Salinas se negó a pagarle a sus inversionistas. Para argumentar el impago, puso de pretexto la crisis económica por la pandemia de COVID-19. Además, hizo uso de una vieja maña,
acudir al Poder Judicial para que lo amparen de sus obligaciones. Fue así como Miguel Ángel Robles Villegas, titular del 63º Juzgado Civil del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, emitió en 2022 la suspensión de pagos en favor de Ricardo Salinas Pliego. Así es, un juez de la capital mexicana se sintió con la autoridad de intervenir en un proceso mercantil neoyorquino. Como si esto no fuera suficiente, el 9 de mayo de 2023, el mismo juez blindó a TV Azteca para que no informara sobre su desempeño financiero. Todo para mantener en opacidad las empresas y dilatar sus obligaciones con sus acreedores. Obviamente, todo el fundamento legal de Salinas para no pagar es un absurdo, por lo que se inició un arbitraje internacional para cobrarle $580 millones. Ello bajo la argumentación de una flagrante violación al TEMEC. Esto quiere decir que la defensa de Ricardo Salinas está en manos del gobierno de Claudia Sheinbaum. Aquí se conjugan varios factores. El primero y más importante es que TV Azteca no vale ni un centavo. De hecho, sus acciones están valuadas en 0.0004 centavos de dólar. Esto quiere decir que es imposible que Azteca pueda saldar $580 millones por sí sola. Además, se suma la opacidad con la que Ricardo Salinas trató a sus inversionistas, pues además de caer en impagos, dejó de emitir sus estados financieros, lo que desató el arbitraje internacional. Y si sumamos todo esto, se podría advertir que TV Azteca está en riesgo, pues si bien Peña Nieto le renovó en 2018 la concesión del espectro radioeléctrico por 20 años, no tener liquidez en sus propias deudas es causal de revocación de la concesión. El 24 de septiembre pasado, sorprendió la noticia de que Ricardo Salinas pagó $25 millones de fianza para no caer en prisión, como consecuencia de querer hacer un fraude contra AT&T en Estados Unidos. En 2014, Salinas Pliego vendió Iusacell a AT&T por $2.500 millones, casi 2 veces su valor de compra. Pero el problema fue que los estadounidenses adquirieron la compañía con una deuda de $20 millones en impuestos al gobierno mexicano, por lo que AT&T demandó a Grupo Salinas. El litigio comenzó en 2020 por incumplimiento de indemnización y representaciones falsas sobre el estado fiscal de Iusacell antes de la compra. En primera instancia, el 19 de septiembre de 2023, un tribunal en Nueva York determinó que efectivamente Grupo Salinas incumplió en el contrato y debía de indemnizar a AT&T. Pero como todo mal perdedor, Salinas inició un entramado fraudulento para no pagar. El 23 de septiembre, a través de un broker en Florida, Grupo Salinas transfirió 150,000 acciones de Electra a Banco Azteca en México. El valor de este movimiento fue por alrededor de $10.4 millones. 4 días después, el 27 de septiembre, Grupo Salinas depositó más de $5 millones a Security International Investment, una compañía con sede en Canadá. Después, el 16 de octubre, vuelve a transferir a la sociedad canadiense y a Total Play el monto de $10.1 millones. Entonces, la jueza Andrea Mesley interpreta estas transferencias como una descapitalización intencional para no pagarle a AT&T, y el 29 de noviembre emite sentencia formal contra Grupo Salinas por más de $20 millones. Aún así, Salinas se negó a pagar, y la jueza promovió acciones más severas. En junio de 2024, ordenó una ejecución civil forzosa sobre los activos de Ricardo Salinas. Esto quiere decir que Grupo Salinas Telecom debe pagar los $147,000 que aún quedan en sus cuentas bancarias, entregar las 150,000 acciones de Electra y poner a Robert Sheehan de AT&T como receptor judicial para administrar y disponer de las acciones de Servicios T-Play SADCB, empresa de internet valuada en $800 millones. ¿Cómo puedes respetar la ley cuando la acaba de hacer un animal por mayoría de votos, con base en sus ideas? No lo puedes respetar.
cuentas más severo a Ricardo Salinas Pliego se prepara desde el SAT, pues desde hace 16 años se detectó el mecanismo para dilatar el pago de sus impuestos, la consolidación fiscal. Esta figura nació y murió en el periodo neoliberal y resultó ser tan nociva que fue sustituida por el régimen opcional para grupos. Ricardo Salinas fue uno de los que más abusó de esto, y el mejor ejemplo de ello es el caso de Mexicana de Aviación. Esto nos remonta a 2007, cuando Gastón Azcárraga, dueño de Mexicana de Aviación, divide la compañía en dos bloques. Uno, con todos los activos tangibles, como los aviones, hangares y los empleados. Y el otro, con todos los activos intangibles, como la marca Mexicana de Aviación, los certificados de operación o los derechos de ruta. Este segundo bloque lo reparte en 5 empresas fantasmas. Entonces, en 2008, Grupo Electra lo adquiere por 613 millones de pesos, y es cuando inicia la evasión de impuestos. De acuerdo con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, entre 2009 y 2012, Ricardo Salinas, junto con sus socios, se vendían a sí mismos la deuda original una y otra vez para simular pérdidas fiscales. Es que en esto consiste la estrategia fiscal agresiva que mencionamos desde un principio. Para entenderlo mejor, pensemos en el ecosistema completo de las empresas de Ricardo Salinas y dividámoslo en 2 bloques. El primero, unas pocas que generan muchos ingresos. El segundo, muchas otras que generan gastos. Bueno, pues lo que hace la consolidación fiscal es facilitar los entramados entre empresas del mismo grupo corporativo, tanto las que están al borde de la quiebra como las más exitosas. Entonces, como las compañías chicas no cotizaban en la bolsa, son libres de realizar compras de acciones entre sí sin tener que transparentar nada, pues son movimientos entre privados. Es ahí donde la reiteración de compras las declaran como perdidas y con ello evadir impuestos. Por ello, cuando auditaron las empresas, se encontraron múltiples irregularidades, pero eso no se queda nada más en lo fiscal, también genera un efecto financiero. Como el valor de las acciones de Grupo Salinas estaban basadas en su aparente utilidad, desenmascararlas como evasoras las hace valer menos. Entonces, si debía tanto dinero, ¿por qué no lo habían cobrado? Porque el magnate también abusaba del recurso del amparo para dilatar los procesos judiciales. Sin embargo, perdió todos y cada uno de ellos. Ya nada más le falta perder ante la Suprema Corte, donde el ministro Luis María Aguilar archivó los casos y decidió ignorarlos. Por eso, con la nueva reforma a la ley de amparo, se acabaron los artilugios a los que puede recurrir. Y con la nueva conformación de la Suprema Corte, se le terminaron los ministros que se pueden hacer de la vista gorda. Hagamos cuentas. De 2024 a 2025, la fortuna de Ricardo Salinas pasó de 15,000 millones de dólares a 7,500 millones. En el extranjero, debe 610 millones de dólares, y los 74,000 millones de pesos que le debe al SAT equivalen a poco más de 4,000 millones de dólares. Esto quiere decir que a Ricardo Salinas le quedarían más o menos 2,890 millones de dólares. Lo ideal para que finiquite sus deudas sería una reestructura a cuotas, o como a él le gusta llamarlo, pagos chiquitos, donde el abonero más famoso de México se vería obligado a negociar el método de pago con la 4T bajo una supervisión estricta e irrevocable. Pero la ironía final sería revelar que el empresario no vale tanto como él cree y que a final de cuentas dependerá de la voluntad de los gobernícolas que critica tanto para poder seguir operando sus negocios. Porque Ricardo Salinas no estaría en donde está si no es por la ayuda del gobierno. Ser, hacer y temer. Esa es la secuencia correcta. Como tú eres, entonces defines lo que tú haces y entonces sucede lo que tú tienes. Ser, hacer y tener, partiendo del individuo. El problema es que a los que les va mal dicen, yo no tengo nada. ¿Por qué? Bueno, vamos para atrás. No tienes porque no hiciste, porque no eres.